Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 42 9309, WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy vamos a hablar acerca de, hoy es el día miércoles 6 de noviembre de 2019 y son exactamente las 12 menos 10 de la noche. 12 menos 10 de la noche. Esta noche vamos a hablar acerca de el hombre rico. El hombre rico. Cuya historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículos del 13 al 21. Vamos a leer Lucas 12 del 13 al 21. Y vamos a aprender algo muy valioso de la palabra de Dios. Algo muy valioso de la palabra de Dios. Es hermoso cuando venimos a la palabra de Dios sin ningún tipo de prejuicio, dejando que ella nos enseñe, que ella nos instruya, que ella nos nutra, dejando todos nuestros prejuicios atrás, todo lo que creemos que sabemos, dejarlo atrás, todo lo que nos enseñaron desde muy pequeños, dejarlo atrás, a cambio de recibir lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y tenemos que estar siempre preparados para dejar a un lado lo que nosotros creemos que sabemos y darle lugar al Espíritu Santo para que nos enseñe lo que Él quiere enseñarnos. Si lo que Él nos dice en su palabra, porque solo el Espíritu Santo nos puede dar entendimiento para comprender la palabra de Dios, solo lo que Él nos diga de su palabra es verdad. Todo lo demás no puede ser verdad. Si Él nos dice algo contrario a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros nos enseñaron, tenemos que rechazarlo. Rechazar lo que nos enseñaron antes o desde muy pequeños o lo que hemos escuchado todo el tiempo, toda la vida en nuestra iglesia. Si el Espíritu Santo nos enseña una cosa diferente, entonces aceptemos lo que nos enseña y cambiémoslo. Cambiémoslo por lo que está errado en nuestras mentes y en nuestros corazones. A eso se le llama renovarse. Renovaos por medio de la transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Necesitamos ser transformados para convertirnos iguales al Señor Jesucristo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cambies tus ideas viejas por unas nuevas, tus ideas erradas por las verdades de la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre dispuestos a desechar lo que hay en nuestros corazones. Muchas teologías y doctrinas que nos han enseñado desde muy pequeñas ya se convirtieron en ídolos en nuestro corazón. Tenemos que sacarlos de nuestro corazón. No podemos tener ídolos delante del Señor. Tenemos que rechazar todo ídolo que tengamos en nuestro corazón. Y eso solo podemos hacer rechazando las cosas que digamos, nos han enseñado mal. ¿Y cómo lo vamos a saber? Viniendo a la palabra, es que tenemos que venir constantemente a la palabra, encontramos la verdad, entonces cambiamos nuestras ideas. Ahora, de lo que vamos a hablar hoy es del hombre rico. Estamos hablando de un hombre que solo se preocupa y solo piensa en una sola cosa, el dinero, para su propio beneficio. No le interesa la obra del Señor, el reino de Dios, la palabra de Dios, una relación con Dios. No le interesa nada. Entonces, hay dos tipos, ¿cómo les dijera yo? Hay dos tipos de persona en la Biblia que tienen mucha riqueza en lo económico. Primero lugar está el hombre rico. En la Biblia se habla siempre del hombre rico, el rico. El hombre rico es aquel que solo piensa en una cosa. Y una cosa le importa nada más. El dinero, la ganancia. Y por eso hay muchas personas que se pasan mucho tiempo en el trabajo. Y no les preocupa la obra de Dios, ni la Biblia, ni la iglesia, ni nada. Y la otra persona de la que habla la Biblia es del hombre próspero. Aquel que por obedecer la palabra de Dios, por poner en obra
sus mandamientos, por poner en obra los principios de la Biblia, prospera y prospera. Este hombre prospera en todo. Sus relaciones con su esposa, con sus hijos, con todas las personas con las que trabaja. Prospera en su ministerio en la iglesia, prospera en su negocio, prospera en su vida espiritual, material, intelectual incluso. Y hasta en todos los aspectos de su vida prospera este hombre, porque se mantiene preocupado por observar los mandamientos del Señor, por ponerlos por obra. No es un religioso, no estamos hablando de un religioso que cree que porque va a la iglesia todos los domingos está bien con Dios. No, que estamos hablando de un hombre que va a la Biblia para saber qué tiene que hacer y cada vez constantemente está tratando de mejorar. Bueno, ¿cómo tengo yo que vivir? ¿Cómo se ofrenda? ¿Cómo honro a Dios con mis ofrendas? ¿Cómo yo bendigo a mi prójimo? ¿Cómo yo agrado al Señor? ¿Qué tengo que hacer? Pues no voy a mentir, no voy a robar, no voy a codiciar las cosas de mi prójimo, mucho menos su esposa. Yo voy a enterarme cómo debo yo vivir. Si en la iglesia me dicen una cosa, pues si es contrario a la palabra, lo que estoy leyendo yo aquí, pues no le voy a hacer caso. Voy a conocer la Biblia y la voy a poner en práctica. Porque dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni sea escarnecedor de ese centavo, ni consejo de malos, sino que, estoy parafraseando, sino que en la ley de Jehová medita todos los días, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Se lo voy a leer mejor. De aquí en adelante no les voy a decir ningún versículo que no les pueda leer con la Biblia aquí, tenerlo ya listo en la mano para poder leerlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. Esa es la otra persona en la que habla la Biblia. Habla el hombre rico, solo piensa en la riqueza, no le interesa la Biblia, no le interesa nada, a él solo le interesa el dinero. Ese es el hombre rico del que habla la Biblia. El otro es el hombre próspero, del que habla Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. Recalquemos dos cosas aquí, o tres cosas. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y todo lo que hace, prosperará. Es que más claro, ya no puede estar. Entonces, este es el hombre próspero. Ahora vamos a hablar del hombre rico. Entonces, la Biblia habla de los prósperos y de los ricos. ¿De quién quiere ser usted? ¿Aquel que prospera en todas las áreas de su vida por obedecer la palabra de Dios? ¿O aquel que simplemente pasa de 10 horas en el trabajo, a 12 horas en el trabajo, 14 horas en el trabajo, 16 horas en el trabajo, se va de la casa al trabajo, del trabajo a la... O sea, de dormir al trabajo y del trabajo a dormir? Ya no mira ni a la esposa se le va. Y con todos los hijos se los lleva a la mujer, mejor... más que todo lo echan a él, porque la mujer y los hijos se quedan en la casa y él los sacan porque están con pleitos y todo. Él nunca está en la casa, no se preocupa por las cosas de la casa, trae dinero a la casa, les da todo lo que necesitan, pero no les da amor. Ya es un visitante nada más en la casa, un adorno en la casa nada más, porque solo quiere estarse trabajando nada más o pensando en su negocio. ¿Y quién quiere qué mujer quiere un esposo así? ¿Qué hijos quieren un padre así? Este es el hombre rico. El hombre próspero cada vez tiene más dinero, tiene éxito en todo lo que hace prospera y tiene cada vez más tiempo. Para Dios en primer lugar, para sí mismo en segundo lugar y para su familia en tercer lugar. No sé si es el orden correcto. Primero Dios, después su familia tal vez, y después él mismo, porque yo soy soltero, no sé cómo es el orden.
Lo que sí dice es que Dios va primero. El hombre próspero cada vez tiene más tiempo. No pasa de 8 horas el trabajo a 12 horas, a 14 horas, a 15 horas, a 16 horas, hasta 18 horas se pasan algunos en el trabajo, hasta 20 horas se pueden pasar en el trabajo. Terminan durmiendo en la oficina. Para empezar un día igual, al siguiente día igual. Entonces el hombre próspero cada vez tiene más tiempo. Tiempo para ver una película con sus hijos, llevarlos al cine, qué sé yo, salir a pasear al parque. Esa es la prosperidad que viene de Dios. Se tiene dinero, se prospera en todo y además se tiene tiempo para disfrutarlo. Eso es lo que aclaro el libro de Eclesiastés, que Dios le da al hombre que le agrada la facultad de disfrutar del fruto de su trabajo. Eso quiere decir tener tiempo para disfrutarlo. Hablamos del hombre rico entonces. Lucas 12. Ya lo perdí, ya lo tenía, pero lo perdí. Entonces, Lucas 12, del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21. Ahí está. Vamos a ver lo que habla de este. Esta es la historia de un hombre rico. La Biblia menciona al hombre rico, el concepto del hombre rico. Este es un concepto. El hombre rico es un concepto. Y se habla en varias ocasiones, en varios pasajes de la Biblia. Pero aquí vamos a ver la historia de un hombre específicamente que era rico. Y que era ese tipo de hombre rico que solo piensa en las riquezas nada más. Y solo piensa en las riquezas como para beneficio de sí mismo. Y no quiere compartirlo con nadie. Ni con Dios en sus ofrendas, ni con el prójimo necesitado. Porque él solo piensa en sí mismo. Y la persona que solo piensa en sí misma se destruye. Porque no construye una vida espiritual, no construye una relación con Dios. Entonces se destruye. El que no construye una relación con Dios se destruye. ¿Y de verdad que sí? El que no construye una relación con Dios se destruye, se está destruyendo. Leamos esto entonces, el hombre rico. Lucas 12, 13 al 21. Fíjense pues, aquí dice en el título que le pusieron a esta historia en mi Biblia, dice el rico insensato. Este es el rico insensato. Pero lo del hombre rico es un concepto. El hombre rico en la Biblia es un concepto. El concepto del hombre que tiene al dinero como su ídolo, no a Dios. El hombre próspero del que la Biblia habla también, la Biblia habla de dos tipos de personas. El hombre rico, su Dios es el dinero y solo piensa en eso nada más. Y para usarlo para beneficio únicamente de sí mismo. Y la Biblia habla también del hombre próspero, cuyo Dios es Jehová Dios, el único Dios vivo, creador del universo. Él es su Dios y su dinero no piensa él en las riquezas para sí mismo, sino para la obra de Dios, en primer lugar. Y para bendecir a las personas que lo rodean, a su familia, a sus vecinos, a los de la iglesia. O sea, a la iglesia, a los de la iglesia, no como digamos, aparte de las ofrendas, él trata de bendecir a personas en la iglesia que tienen necesidad. A toda persona que lo rodea en su trabajo, en su estudio, donde quiera que él va, trata de bendecir a las otras personas. Esa es una persona de bendición, que no está pensando solo en sí mismo, sino que piensa también en los demás, en bendecir y ayudar a los demás, aparte de entregar sus ofrendas. Ese es el hombre próspero. Leamos entonces, ya no le damos más vueltas al asunto, leamos esta historia, porque de aquí vamos a aprender mucho. De eso es de lo que se trata, aprender. Ser transformados por medio de la lectura de la palabra de Dios y el mensaje que ella nos quiere dar. Estas son riquezas de verdad, que transforman nuestras mentes, nuestras almas. Somos mejores cuando comprendemos la palabra de Dios y recibimos las lecciones que nos quiere dar. El rico insensato, le dijo uno de la multitud al Señor Jesucristo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Fíjense pues, el pecado empieza a partir de ahí. El pecado empieza a partir de ahí. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, no tiene dónde guardar sus frutos porque había producido mucho. O sea que él tenía sus graneros. Pero ya no le cabía lo que había producido este año porque fue mucho. Nunca pensó en compartirlo con los demás. Y digo yo, difícil es compartir con los demás cuando uno tiene poco, pero cuando tiene mucho, no debería de ser difícil. Este señor está diciendo aquí que ya los frutos no le cabían en sus graneros. Entonces, ¿por qué no pensó en darle a los pobres? O pagar sus ofrendas, porque este hombre no sabía de pagar ofrendas y no sabía de ayudar al prójimo. Él solo pensaba en sí mismo. Si sus graneros estaban llenos, tenía más que de sobra para él y para su familia, para sus empleados. Porque obviamente este señor tenía empleados también. Tenía suficiente de sobra en abundancia para él y para toda su familia y todos sus empleados. Nunca le pasó por la mente. Porque ese es el problema con la gente avara. La gente codiciosa y avara. No les cabe en la mente ayudar a alguien, darle algo a alguien, y les duele. Qué cosa más terrible, de verdad. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. No tenía dónde guardar los frutos que le sobreabundaron ese año, porque el granero los tenía repletos completamente. Nunca pensó en darle nada a nadie. Y eso es pecado. Eso es pecado. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros. O sea, sí, ya se dan cuenta que sí tenía graneros. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué cosa más terrible, de verdad. Así es el que hace para sí tesoro. El que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. ¿Cómo se puede ser rico entonces para con Dios? Ser rico para con Dios cuando uno obedece su palabra, porque eran mandamientos de Dios, cosas que este hombre rico ni siquiera se enteró, y llegó a enterar porque nunca fue a la iglesia, no quería saber nada. Ay, que esos pastores solo alagartados son para el dinero, yo a la iglesia no voy para que me saquen el dinero, no, yo no voy, que vayan otros tontos. Ahí está la gente, yendo a la iglesia que le saquen el dinero, ahí siguen yendo y siguen yendo. Son unos tontos, de verdad. Yo no sé cómo es que ellos siguen yendo a la iglesia sabiendo que les van a sacar el dinero. Yo ni loco voy a la iglesia. Así decía este señor. Yo ni loco voy a la iglesia porque me saca el dinero. Pobre. Pobre, no sabía él que la gente que iba a la iglesia y daba sus ofrendas era para bendición. Yo quisiera ver a un ateo que vaya a convencer a un cristiano maduro en una iglesia que sabe ofrendar, sabe diezmar y sabe ayudar a las personas necesitadas. Y que lo vaya a convencer de no hacerlo. Y que vaya a tratar de abrir los ojos. Según el ateo, dirá: bueno, yo le voy a abrir los ojos a este señor. Un amigo que tenga en la iglesia. Un amigo que tenga. A ese amigo yo le voy a abrir los ojos. Lo están estafando. Le están sacando el dinero hasta donde ya no se puede. Y que lo fuera a convencer con argumentos. Mira, ¿qué te pasa?
no abrir los ojos, te están sacando el dinero, te están engañando. ¿Qué cielo ni qué nada? Aquí la verdad es que morimos y ahí se acaba todo. No hay cielo, no hay infierno. ¿Cómo puedes creer esas cosas? Sos un hombre inteligente. Yo sé que estudiaste conmigo en la universidad. Nos graduamos juntos. ¿Qué es lo que te pasa? Sos inteligente, estudiaste. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque te sacan el dinero. Y les crees todas esas cosas. Por supuesto, así lo mira un ateo. Ahora, la persona, el amigo creyente dice, bueno, por su parte él dice acerca del ateo. Pobre. No entiende. No entiende que yo voy a la iglesia, entrego mis ofrendas, mis diezmos, y todavía doy un porcentaje de mi salario a un asilo de ancianos. Estoy bien con mi esposa. Él está divorciado, separado. La esposa y sus hijos no quieren saber nada de él. Yo estoy bien con mi esposa, estoy bien con mis hijos, los he visto crecer. Mis hijos ya están por graduarse de la universidad, los más grandes. Y los otros vienen estudiando, son buenos estudiantes, son buenos hijos. Tengo una buena esposa, tengo buenos hijos. Tenemos un matrimonio estable, un hogar estable, una familia feliz. Salimos juntos a comer los sábados y los domingos. Cuando vamos a la iglesia vamos a pasear por el domingo por la tarde. Somos felices. A mí todo me sale bien, en mi negocio todo está bien. Mi negocio es próspero. Estoy pensando en ampliar mi negocio y abrir 3 sucursales más de mis almacenes. Y él me quiere convencer a mí que deje de diezmar y ofrendar. ¿Para qué? Para que me venga abajo. Para que me venga abajo. Si él ya perdió la casa, perdió mucho de sus posesiones cuando se divorció, se fue a vivir un apartamento, que es lo único que pudo comprar, un pequeño apartamento después de que se divorció, y le va mal en su profesión también porque ahora tiene poco trabajo. Es ingeniero industrial, pero casi no tiene trabajo. Trabaja poco, gana poco. Y me quiere convencer a mí que deje de diezmar y ofrendar. Pobre, él no puede entender. Tiene el entendimiento cerrado. Y es lo que pasa todo el tiempo. Porque la gente que no es cristiana critica a los cristianos todo el tiempo acerca de por qué van a la iglesia a ofrendar. Porque van a la iglesia se van a sacar, ya saben que le van a sacar el dinero, pero no van a poder convencer a un verdadero cristiano que está diezmando y ofrendando en la iglesia y recibiendo bendiciones. No lo van a poder convencer. Y qué tonto, qué tonto sería que un cristiano se dejara convencer si está viendo con sus propios ojos las bendiciones que tiene ahora. Si antes era un borracho, peleaba con su esposa todo el tiempo, y ahora que se hizo cristiano, tiene un matrimonio feliz, un hogar feliz, y está prosperando económicamente también. ¿Y a quién van a convencer entonces? Un ateo, ¿a quién va a ir a convencer a la iglesia de que deje de ir a la iglesia porque no le saquen el dinero? Solo a un cristiano que de plano ya nunca ha ofrendado tampoco. Porque muchos que van a la iglesia no ofrendan. Hay un buen porcentaje de gente que va a la iglesia porque no logra madurar en lo espiritual. Entonces hay mucha gente, un buen porcentaje de los que van a la iglesia que no ofrendan. Eso fue lo que dijo mi pastor una vez. Yo voy a una iglesia de 15,000 miembros. Y él dijo una vez que solo el 33% de la iglesia diezma. Y entonces, solo el 33%. Y la iglesia donde voy es una iglesia grande, próspera, muy, muy próspera. Y se ha mantenido entonces solo con el 33% de la congregación que ofrenda, que diezma. Y ese 33% de la congregación que diezma es porque y no lo dejan de hacer porque nunca lo van a dejar de hacer porque han visto las bendiciones de Dios a través de sus ofrendas. Entonces miren pues, esto fue lo que dijo el hombre rico. ¿Qué haré? ¿Qué haré? O sea, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, eso lo pensaba en sí mismo.
Y hacía planes como que él fuera Dios y pudiera determinar el tiempo de su vida, pero Dios le cortó la vida porque no le agradó. Y Dios corta la vida de la gente que no le agrada. Gente necia que nunca lo va a conocer. Dios dice, Dios sabe que nunca lo van a conocer, nunca se van a arrepentir de su corazón, se ha endurecido tanto que nunca se van a arrepentir de sus pecados y de la dureza de sus corazones. Y mientras más necios se hacen, más disgustan al Señor. Llega un momento que el Señor dice, bueno, voy a cortar a este porque este es un necio. Y ya su vida ya no puede ser más larga. Porque dice la Biblia también en un pasaje que no recuerdo dónde está, que dice que el impío no llegará, eso debe estar en Proverbios, el impío no llegará a la mitad de sus días. El impío no llegará a la mitad de sus días, porque parece como que todos estuviéramos destinados a vivir una larga vida, porque Dios no crea seres humanos para que vivan poco tiempo. Pero es solo el que acorta su vida, porque dice, el impío no llegará a la mitad de sus días. O sea que depende de cómo viva uno, así va a ser la duración de su vida, salvo por raras excepciones en que el Señor pueda querer, o por alguna extraña razón, alguien nazca para morir joven o vivir poco tiempo. Yo pensaría que la mayoría de la gente nace para vivir una larga vida, pero esa larga vida que cuando nace está planificada para él, uno la va cortando siendo impío. Porque eso dice, el impío no llegará a la mitad de sus días. Está destinado a vivir 80 años. Por ser impío y no llegó ni siquiera a los 40 años. No tomar en cuenta la palabra de Dios. Fíjense, pues aquí algo que quiero yo recalcar es, o algo de lo que yo quiero hablar también es, acompañado de este tema, aquí lo que estamos viendo con el hombre rico es la 100% una actitud de avaricia. No querer soltar lo que se tiene. La avaricia es no querer soltar lo que se tiene, no querer dar, compartir lo que tenemos. Esa es la avaricia. La codicia es otra palabra diferente, es un concepto diferente. La codicia es desear desmedidamente, idolátricamente lo que no tenemos. La avaricia es desear desmedidamente, idolátricamente lo que ya tenemos. Esa es la avaricia. Desear y amar desmedidamente, idolátricamente, lo hemos puesto como un ídolo en nuestro corazón las cosas que ya tenemos. Esa es la avaricia. La codicia es desear desmedidamente, idolátricamente las cosas que todavía no tenemos. Esa es la codicia. Son dos cosas muy diferentes. Son diferentes, de verdad. Entonces, lo que yo quiero recalcar aquí es que, digamos, él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Entonces, lo que yo quiero sobresaltar en este momento es, o subrayar en este momento es, el temor que nosotros tenemos constantemente del futuro. Entonces, el temor al futuro, o sea, el temor de estar en una mala situación económica, el temor de que nos falte en el futuro, nos paraliza y nos obliga a volvernos avaros. Porque llegamos a un punto en que comprendemos que la Biblia nos dice que tenemos que ofrendar y no ofrendamos. Tratamos de ofrendar lo menos posible. Llegamos a un punto de saber perfectamente que la Biblia nos demanda ayudar a las personas necesitadas y lo hacemos lo menos posible porque tenemos miedo de que nos falte. Entonces, quiero hablar acerca de lo que es el temor a dar, o el temor a ofrendar, o el temor a dar ayuda al prójimo. El temor de ofrendar es consecuencia de el temor de que nos falte a nosotros después. Por ejemplo, yo recibo mi salario, mi cheque de este mes, yo gano poco, solo 5,000 quetzales. Entonces yo tengo que pagar renta, el colegio de los patojos, y ya ni al colegio los metí este año porque
porque los metí a la escuela pública, no me alcanzaba el dinero, entonces, bueno, la cuestión es de que tengo poco dinero. ¿Cómo yo voy a ofrendar? ¿Cómo yo voy a diezmar? Entonces, en nuestro corazón hay tanta desconfianza. No queremos que nos falte, que llegamos a un punto de rechazar las promesas de Dios. Porque la promesa es de bendición, la promesa es de multiplicación y la promesa es de sobreabundancia. Sobreabundancia para las personas que ofrendan a Dios. Sobreabundancia para las personas que ofrendan a Dios. Y multiplicación del dinero para la persona que da a la persona necesitada. La persona que da al prójimo, que ayuda al prójimo. La promesa es de multiplicación. Porque no somos capaces ya de creerle al Señor. Tenemos tanta desconfianza, tanto temor de que nos falte, que ya no somos capaces de superar ese trauma, digamos. Ese temor. Ya no nos afecta lo que la Biblia diga. Que la Biblia es clara. Es clarísima. Ya les he dicho yo, digamos, vamos a ver, miren pues, vamos a hacer esto. En este video los voy a desbloquear yo a ustedes. A cualquiera que esté viendo este video. Los voy a desbloquear. Con respecto al temor a ofrendar. Realmente el temor no es ofrendar, sino el temor es a que nos falte. El temor de que nos falte. Los voy a desbloquear. Del temor de que le falte a usted algo. Le voy a leer varias promesas de la palabra de Dios para que ofrenda. Por un lado para que ofrenda a Dios. Y por otro lado para la persona que ayuda al prójimo, a la persona necesitada. Y si usted no es capaz de creer los versículos, los pasajes de la Biblia que yo le voy a leer ahorita, entonces usted ya su vida espiritual está estancada y no va a avanzar. Mientras no crea estas promesas que yo le voy a leer ahorita, su vida espiritual no va a avanzar. Usted tiene que creer lo que yo voy a leer. Le voy a leer ahorita porque son preciosas promesas de bendición, de abundancia, que están en la Biblia para las personas que ofrendan a Dios. Y para las personas que ayuden a las personas necesitadas. Entonces sí tiene que desbloquear ahorita. Y dejar de tener temor al futuro. Dejar de tener temor a que le falte, porque no le va a faltar. La Biblia lo garantiza. Fíjense pues. Vamos con una promesa de abundancia. Malaquías 3, 8 al 11. Malaquías 3, 8 al 11. Una promesa de sobreabundancia. Empecemos por ahí. Usted tiene que creer a la palabra de Dios. No tiene que haber temor en su corazón. No tiene por qué haber temor en su corazón. El perfecto amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando el amor de Dios, por obediencia a su palabra, el amor de Dios se perfecciona en nosotros, no tenemos ya temor. Perdón, no tenemos ya temores. No tenemos ya temores. Fíjense lo que dice Malaquías 3, 8 al 11. Este pasaje se entiende mejor si se lea del 8 al 11. Si no van a terminar diciendo, toda la vida dicen los pastores, muchos pastores dicen, traed vuestro diezmo, traigan sus diezmos, refiriéndose a una sola ofrenda, que es la ofrenda del diezmo. De Génesis 14, es el mismo diezmo que se practica en las iglesias evangélicas ahorita. Se refieren a un solo diezmo, a una sola ofrenda. No, aquí se trata de todos los diezmos y todas las ofrendas que se componen la forma perfecta de ofrendar. Por eso leemos del 8 al 11, porque en el 8 o en el 9 dice diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Entonces el versículo 10 solo menciona diezmos, pero está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo, diezmos y ofrendas, diezmos y ofrendas, diezmos y ofrendas, diezmos y ofrendas, diezmos y ofrendas. Esto no está hablando de una sola ofrenda. Está hablando de todos los diezmos, todas las ofrendas que componen la forma perfecta de ofrendar. Por eso lo vamos a leer del 8 al 11 para que se entienda. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, Dios le habla a su pueblo, nosotros somos su pueblo. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Plural, diezmos y ofrendas.
Más adelante sigue hablando de lo mismo, diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. El que no ofrenda bien tiene maldición, maldición tiene. Traed todos los diezmos, son 5 diezmos, 5 ofrendas que son diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Hay alimento en mi casa se refiere a darle de comer a los miembros de la iglesia, que son la casa de Dios, que son las personas, y especialmente las personas necesitadas cristianas, son las que hay que darles primero alimento. Hay alimento en mi casa, dar al prójimo, al necesitado, empezando por el cristiano, al hermano cristiano, y hay alimento en mi casa. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Está. Primera promesa de sobreabundancia por cumplir con ofrendas a Dios. Las ofrendas a Dios actualmente se llevan a la iglesia, donde hay un pastor ungido con el Santo Espíritu de Dios. Y no hay nada malo en llevar nuestras ofrendas al pastor, que son para Dios en realidad, pero el pastor las recibe porque es un representante de Dios en la tierra. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Está hablando de protección para mí, para mi familia, para mis bienes materiales. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El 12 todavía. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, después de una promesa así, usted va a tener miedo de diezmar. Usted va a tener miedo de ofrendar. No. Yo estoy practicando la forma perfecta de ofrendar y no tengo prosperidad todavía. Porque lo mío es un caso muy especial por el hecho de que Dios me está preparando para su servicio. Entonces, digamos, yo, practicando la forma perfecta de ofrendar, tendría que tener muchas bendiciones económicas y de todo tipo. Porque mi esposa he orado por una esposa mucho tiempo para poder formar una familia y tampoco la he tenido porque usted tiene planes para mí muy especiales y la preparación que Él me ha dado ha sido muy estricta, muy intensa. Algo así como se preparan los superagentes ahí en las películas de espías y todo eso. Así como prepararon a James Bond. Un entrenamiento muy especial que le dieron porque él lo iban a mandar a un área tenía que tener una gran preparación. Por ponerles un ejemplo, un poco divertido tal vez, pero digamos, es lo que pasa conmigo, que digamos, estoy practicando la forma perfecta de ofrendar y muchos principios bíblicos que tenía que generar grandes bendiciones en todos los aspectos y también en lo económico. Y yo no estoy bien en lo económico. Pero lo que pasa es que, digamos, yo estoy en entrenamiento para el servicio de Dios. Si no fuera así, si no estuviera Dios preparándome para su servicio, entonces las cosas serían muy diferentes para mí. Aún así, pues Dios tiene grandes cosas para mí en el futuro, pero no he podido ver esta sobreabundancia que está aquí, porque practicando la forma perfecta de ofrendar, que son 5 ofrendas, y aparte de eso darle ayuda al prójimo, porque digamos el Señor me tiene retenido todo eso hasta que yo termine mi entrenamiento. Cuando yo salga meramente al mundo a servirle a Dios, van a venir muchas cosas tremendas para mí. Yo creo que por eso falta bastante poco en realidad. Entonces, porque he estado trabajando también en unos proyectos que son para, digamos, la puesta en práctica de muchos principios bíblicos. Básicamente la reproducción del milagro de la multiplicación de los 5,000, pero llevado a un nivel de multiplicación, a un rango de multiplicación mucho más alto. Eso es algo bien difícil de hacer. Y en eso he estado trabajando yo durante 18 años. Entonces, también eso es algo que tengo que terminar para que pueda verse algo diferente en mí. Si no fuera porque el Señor me está preparando para su servicio, las cosas serían muy diferentes para mí. O sea, si usted hiciera lo que yo estoy haciendo, usted que no está siendo preparado para servirle a Dios, usted hiciera lo que yo estoy haciendo, con mucho menos de lo que yo estoy haciendo, usted lo hiciera, usted prosperaría mucho más rápido de lo que está prosperando ahorita.
Entonces, en mi caso es muy diferente, muy especial. No espere usted ver algo en mí como producto de lo que yo le estoy predicando, porque lo mío es un caso muy especial. Usted sí puede ver muchos frutos que yo no estoy viendo yo. Yo tenía que estarlos viendo y no lo estoy viendo. Pero usted que tiene un trabajo secular, o tiene su profesión, o tiene su negocio, usted puede ver cómo ese negocio le crece, simplemente mejorando su manera de ofrendar y dando ayuda al prójimo, más de lo que puede estar dando ahorita, o tal vez no está dando nada. Entonces el hecho es de que aquí está, la idea de leerles estas promesas de la palabra de Dios es que se le quite el miedo a usted de ofrendar. Que no le pase al hombre rico que solo pensaba en sí mismo. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo al futuro. Y lo que pasa con mucha gente le tiene miedo al futuro. ¿Y cómo va a ser yo cuando sea viejito? Pero si no va a tener ni casa, pero si no va a tener ni quien me cuide, no va a tener ni para la comida, ni para pagar la luz. Y la gente se asusta. Pero cuando uno se pone en las manos de Dios, entregándole sus ofrendas, usted se pone en las manos de Dios, uno se asegura de pasarla bien siempre. Porque con una ofrenda que uno entrega a Dios, esa ofrenda lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar mañana, lo va a alcanzar la próxima semana, lo va a alcanzar dentro de 5 años, lo va a alcanzar hasta de 20 años, lo va a alcanzar. Las bendiciones de las ofrendas lo alcanzan a uno, lo siguen a uno, lo persiguen a uno. Nada se olvida en el reino de Dios, nada olvida a Dios, de todo se recuerda, de todo lo que hicimos, y también se recuerda de las cosas que no hicimos. Eso es un problema también, que Dios se recuerde de las cosas que no hicimos. Pues sí se va a recordar también de las cosas que sí hicimos. Sus bendiciones nos van a perseguir siempre hasta que seamos ancianos. No tenemos que tener temor del futuro. Porque si ofrendamos es cuando no tenemos que tener temor del futuro. Preocupémonos si no ofrendamos. Porque por mucho que usted trabaje, en este momento usted trabaje como burro, como dicen ahí, y pase 14 horas trabajando de lunes a domingo. Y ahorita tiene la abundancia. Si usted no está ofrendando, preocúpese. El que se tiene que preocupar es el que no está ofrendando. El que ofrenda no se tiene que preocupar de nada. Está en las manos de Dios y Dios lo va a cuidar. Lo va a tener en su mano cada día. Hasta que llegue viejito no le va a hacer falta nada. Va a vivir feliz todo el tiempo de su vida. Va a disfrutar de su vida, de verdad. Va a estar trabajando, que después de estar trabajando 14 horas al día, no disfruta la vida, ya está muerto en vida. Fíjense pues, 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6. Segunda carta de los Corintios 9:6. Está. Ahí está. Segunda carta de los Corintios 9:6. En los capítulos 8 y 9 de Corintios se está hablando de una colecta que el apóstol Pablo está promoviendo en las iglesias para juntar un dinero, para llevar dinero a Jerusalén, para darle de comer a las personas hambrientas. Esta no es una ofrenda que sea para Dios, sino simplemente es un dinero que está juntando para llevar a las personas necesitadas. De eso habla 2 Corintios capítulos 8 y 9. Estoy enfermo, hastiado, harto de que se tome este pasaje de 2 Corintios 9:7 para hablar de ofrendas de las que se dan a Dios. Dicen, hermano, cada uno dé como propuso en su corazón. Hermano, usted tráigalo a Dios sus ofrendas, lo que usted quiera, lo que Dios puso en su corazón, no se preocupe. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, o sea, aquí dice ni por necesidad, que quiere decir por obligación. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que hermanos, no se preocupen, lo que Dios ponga en su corazón, eso traiga de ofrenda. Estoy harto, enfermo estoy de escuchar eso, de verdad. No se toma la molestia ya de leer la Biblia. Los pastores hablan lo que oyen, en algún lado lo escucharon, se lo enseñaron en el seminario teológico. No se toma la molestia de leer la Biblia, está fácil, la cosa está fácil. Capítulos 8 y 9 de 2 Corintios habla de una colecta que se está juntando para llevar a la gente. Hay hambruna en Jerusalén,
Hay que llevar dinero para darle comer a los necesitados. No son ofrendas que se dan a Dios. Son dos cosas bien diferentes. Ofrendas a Dios y la ayuda al prójimo son dos cosas diferentes. Lo que se le da al prójimo no se le puede considerar una ofrenda de las que se dan a Dios. Lo que se le da a Dios no se puede considerar como una ayuda al prójimo. Aunque el pastor tome ese dinero, se lo lleve a personas necesitadas. No se puede considerar así. Ofrendas a Dios son ofrendas a Dios y ayuda a necesitados es ayuda al necesitado. 2 Corintios 9, 6. Todo 2 Corintios 8 y 9 está hablando de una colecta para la gente pobre. Entonces, en 2 Corintios 9, 6 dice, y esta es una promesa de multiplicación al que da ayuda al prójimo. Que quede claro, porque así es. Eso es lo que es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo aquí. No está diciendo otra cosa. No hay otra forma de verlo, no hay otra forma de tomarlo. No me estoy equivocando. Eso es lo que dice aquí. 2 Corintios 8 y 9, capítulos 8 y 9 está hablando de ayuda al prójimo. 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, hablando de sembrar, hablando de dar ayuda al prójimo como sembrar, hablando de dar ayuda al necesitado como sembrar. Entonces, el que siembra escasamente también segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, o sea, en abundancia, o sea, el que da al prójimo al necesitado con abundancia, el que siembra generosamente también segará. Promesa de multiplicación. Más claro, ya no puede estar. Más claro, ya no puede estar. Promesa de multiplicar el dinero que yo le di a los necesitados. Punto. Y todavía se atreven a decir los mediocres, siervos de Dios, que no hay promesas de bendición económica financiera, que no hay principios bíblicos de prosperidad financiera. Es cierto, se habla mal de la prosperidad financiera. Se habla mal de esas cosas. Se dicen cosas erróneas. Pero eso no nos da derecho a quitarle a la Biblia partes y dejar de predicar un mensaje de la Biblia o dejar de predicar ciertas partes de la Biblia. Es cierto que existirá, dicen que existe una teología de la prosperidad, un evangelio de la prosperidad que es algo erróneo. Digamos que sí existe. Yo no lo conozco. Yo lo que entiendo es que cualquier persona que hable de dinero en la iglesia, sea pastor o sea un miembro de la iglesia, ya se le habla, se está hablando de la teología de la prosperidad. Nadie entiende qué es. Ya es solo que cualquiera pero que hable de dinero en la iglesia. Esta fue una maniobra del enemigo. Ahora ya él condicionó a la mayoría de la gente de la iglesia, la mayoría de los miembros de la iglesia, de cualquier iglesia en todo el mundo, ya los condicionó a que si escuchan hablar a alguien de dinero, se cierren sus oídos y se cierre su corazón. ¿Por qué? Porque a él le interesa que no sepamos estas cosas. A él le sirve, al enemigo le sirve que no sepamos estas cosas. A él le sirve nuestra ignorancia. A él le sirve que no tengamos instrucción correcta. A él le sirve que permanezcamos en la oscuridad. A él le sirve que no sirvamos nosotros. A él le sirve que nosotros seamos inútiles. A él le sirve que nosotros seamos mediocres. A él le sirve de verdad que nosotros seamos mediocres. Y en eso nos ha convertido, porque hemos creído sus mentiras. En la Biblia hay un verdadero mensaje y verdaderos principios que nos enseñan verdaderos principios bíblicos que producen prosperidad financiera. Entre otras cosas, porque la prosperidad que viene de la Biblia es integral. No nos va a prosperar únicamente económicamente, nos va a prosperar en todo, porque es una prosperidad integral. Así lo diseñó el Señor. El Señor lo diseñó todo esto de forma perfecta. Un sistema de ofrendas, un sistema
un sistema de ofrendas que incluye también dar al prójimo, al necesitado. Un sistema perfecto de ofrendar y ayudar al prójimo que nos lleva a desarrollar una prosperidad integral. El enemigo no quiere que sepamos esto. Y le sirve al enemigo todo aquel que niega que en la Biblia haya principios bíblicos que generen prosperidad. Y eso es lo común ahorita. La iglesia necesita desbloquearse. Qué mediocres hemos sido de verdad. Qué mediocre es la iglesia actual. Cuánta maldición generan los pastores a sus congregaciones cuando les niegan la palabra de Dios, porque cuando un pastor predica un mensaje diferente a la palabra de Dios, está predicando la Biblia satánica. Cuando un pastor predica algo contrario a la Biblia, al mensaje de la palabra de Dios, está predicando la Biblia satánica. Y en su mayor parte tal vez no, pero sí en una muy buena parte, los domingos a la iglesia hemos ido a escuchar acerca de la Biblia satánica. En ciertos momentos nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, por ciertos momentos se ha convertido en la iglesia de Satanás. Y ahí nos hincamos y adoramos a Satanás. En la misma iglesia, donde se supone que tendríamos que honrar al Señor Jesucristo. Cuando se predica un mensaje equivocado de la palabra de Dios, estamos honrando al enemigo y blasfemando y escupiendo al rostro del Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo. Es muy delicado. Es muy delicado equivocarse con el mensaje de la palabra de Dios. Les acabo de leer ya una promesa de sobreabundancia, Malaquías 3, 8 al 11. Una promesa de multiplicación del dinero, el dinero que se da al necesitado. Promesa de multiplicación. Está claro, se lo voy a volver a leer. Pero esto digo, el que siembra, hablando de sembrar, darle al necesitado, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea que el que da mucho, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho, dice aquí, hablando de ayudar al prójimo. Porque si se da cuenta, solo 2 versículos de esto habla del pobre. Fíjense pues. Te voy a leer del 6 hasta el 8. O hasta el 9. Hasta el 9. Se da cuenta que está hablando del pobre. No son ofrendas que se dan a Dios, es algo que se da al pobre. Fíjense pues. 6 al 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Porque cuando se trata de ayudar al prójimo, no se trata de diezmos. Solo ahí no se trata de diezmos. Todas las ofrendas a Dios son diezmos. En el caso de la ayuda del prójimo no son diezmos. Aquí cada quien dispone cuánto va a dar, sabiendo que si da poco recibe poco y sabiendo que si da mucho recibe mucho. O sea, aquí uno escoge cuánto quiere dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, ni por necesidad, quiere decir por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. Esto va a traer abundancia para toda buena obra. O sea, abundancia para toda buena obra, es decir, para que sigamos dando. Entonces nos multiplica lo que damos al necesitado para que sigamos dando y cada vez demos más y cada vez nosotros tenemos más para dar más. Y pasamos de menos a más, de menos a más, de menos a más, de menos a más. El 9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Fíjense pues, está hablando de los pobres aquí en este capítulo. Como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Porque darle ayuda a los necesitados es justicia. Y Dios recompensa esta justicia multiplicando el dinero que damos a los necesitados. ¿Quién va a tener miedo entonces de ofrendar a Dios y dar a los necesitados?
Solo una persona que no cree en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, puede tener miedo de ofrendar y de dar ayuda al prójimo, porque aquí es claro de que hay promesa de bendiciones, grandes, grandísimas, abundantes bendiciones al que ofrenda a Dios y multiplicación del dinero al que da ayuda al prójimo. Aquí nos aseguramos una vida abundante, hoy, mañana y cuando seamos ancianos. Si somos capaces de creer en la palabra de Dios, y si no creemos en la palabra de Dios, la Biblia no nos sirve, ni la iglesia nos va a servir tampoco. Y nuestra vida espiritual estará estancada y moriremos pequeños y mediocres. Así llegaremos a la presencia del Señor. Pequeños y mediocres si no creemos en estas promesas del Señor. A usted se le tiene que quitar el miedo de ofrendar a Dios. Se le tiene que quitar el miedo de dar al prójimo, creyendo estas promesas. Vamos rápido, porque ya voy a cumplir la hora. Me faltan como 5 pasajes todavía. 6 pasajes me faltan todavía. 5. Proverbios 3, 9 al 10. Proverbios 3, 9 al 10. Otra promesa de abundancia. Otra promesa de abundancia. Proverbios 3. Proverbios 3. Ahí está. Proverbios 3. 9. No, Proverbios 3. 9. Al 10. Honra a Jehová con tus bienes, con tus riquezas, con tus bienes materiales. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, o sea, con los primeros frutos, con las primicias de todos tus frutos, con lo primero de tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, así como se le llenaron sus graneros al hombre rico. Así se te van a llenar a ti, pero sin culpa y sin pecado, porque estás honrando a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El mosto es alimento espiritual, es palabra de la Biblia entendida en mi corazón. O sea que Dios me enriquece en lo espiritual y me enriquece en lo material. Me da de comer en lo físico y me da de comer en lo espiritual. Me enriquece en lo material y me enriquece en lo espiritual. A eso se refieren estas promesas de Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es otra promesa de abundancia, de sobreabundancia. Eso lo estoy leyendo esto para que se le quite el temor de ofrendar. No tenga usted temor de ofrendar al prójimo. Dé lo que tenga que dar, porque usted está asegurado. Dando sus ofrendas y dando ayuda al prójimo, usted está asegurado de que no solo no le hace falta nada, sino que va a tener abundancia. Usted está trabajando como loco para hacer su casa. Usted está trabajando como loco para poder comprar su carro. Dios, si usted tiene misericordia del prójimo necesitado y cumple y tiene temor de Dios entregándole sus ofrendas, Dios se compadece de usted y le va a dar todo lo que usted quiera más rápido y mejor todavía. Tal vez no más rápido, pero sí más grande, más abundante, y con gozo y paz en su corazón, y con crecimiento espiritual también. Con gozo y paz en su corazón, usted va a tener tiempo para disfrutar de las cosas, de las bendiciones que Dios le va a dar. Cosa que el hombre rico no tiene. El hombre rico no tiene tiempo para nada, solo para trabajar nada más. Trabajar para sí mismo. Pues no trabaja para la obra del Señor, sino para sí mismo nada más. Entonces ya leímos Proverbios, ahora Salmos ya se los leí, pero aquí quería recalcar yo, bueno, eso ya lo hablamos. En Salmos 1 ya lo leímos. Dice que el hombre que medita en la palabra de Dios y que en ella se deleita, todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Ya no lo vamos a leer, porque aquí lo tenía apuntado. Vamos a Proverbios 28, 27. Proverbios 28, 27. Proverbios 28, 27. De ahí nos va a faltar solamente un versículo más. Proverbios 28, 27. Fíjate pues. Esto ya lo acabo de leer en algún video de los últimos que hice. Proverbios 28, 27. Fíjese pues. Otra promesa de bendición. Preciosas promesas del Señor que Él está dispuesto a cumplir. El que da al pobre
no tendrá pobreza. Fíjense qué sencillo el pasaje, el versículo. Pero es concluyente. Es absolutamente concluyente. El que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre, el que ayuda al necesitado, mata su pobreza, asesina su pobreza, la saca de su vida para siempre. La pobreza se va para afuera de mi vida para siempre cuando yo doy al pobre. Es lo que dice aquí. Esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Proverbios 28-27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos, o sea, el que aparta sus ojos para hacerse loco acerca del pobre, para darse del desentendido acerca del necesitado, para ignorar las necesidades del prójimo, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Fíjense, pues que esto es concluyente. Es concluyente. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones, dice. ¿Qué cosa más terrible, de verdad? ¿Se cuenta lo que dice aquí? Que se preocupe y que tenga temor el que no ofrenda. Que se preocupe y que tenga temor el que no ayuda al prójimo. Ellos se tienen que preocupar, no usted. Usted procure cada vez ofrendar mejor. Que lo critiquen a usted, que le digan, ve cómo sos de tonto vos. ¿Cómo vas a creer que lo que están diciendo ahí en la iglesia para sacarte el dinero? ¿Cómo vas a creer? Vos estudiaste, sos persona inteligente, ¿por qué vas a ir para que te saquen la plata? No les haga caso, gente ignorante, gente que nunca va a conocer a Dios, gente de perdición, que solo son obstáculos para nuestra fe nada más, no les haga ningún caso. Si usted ofrenda, no se preocupe, no tiene nada que preocuparse. Si usted ya ayuda al prójimo, no se preocupe, no tiene nada de qué preocuparse. Usted siempre va a estar bien. El que da pobre no tendrá pobreza, no tendrá pobreza, no tendrá pobreza. Último pasaje, Lucas 6:38. Qué preciosos estos versículos, son concluyentes. Son absolutamente concluyentes, son concluyentes. Lucas, fíjense, el que lo voy a leer ahorita es el tiro de gracia les voy a dar ahorita a ustedes, aquí la mera. El tiro de gracia les voy a dar ahorita con este pasaje. Si ustedes después de haber escuchado estas promesas de la palabra de Dios, sigue con temor. Ay, que si yo ofrendo es que me va a hacer falta y no me va a alcanzar. Y no, y va a estar peor, en lugar de estar mejor, va a estar peor. No. Estas son las promesas magníficas, excelentes, exquisitas del Señor, de la palabra de Dios. Este versículo que les voy a leer ya para terminar es el tiro de gracia. Si usted con eso no cambia su forma de pensar, estamos perdidos aquí. Usted va a morir igual, mediocre y pequeño, si no cambia su manera de pensar. No tenga temor de ofrendar y de dar ayuda al prójimo. No lo tenga. Tenga temor si no lo hace. Tenga temor si no lo hace. Terminamos con esto. Lucas 6:38. Ahí está. Fíjense pues. Qué preciosura, de verdad. Qué belleza. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Eso es todo. Dad y se os dará. ¿Usted quiere que se le dé? Dé. Aquí dice dad y se os dará. Esa es la promesa. Dios lo va a cumplir. Usted no tenga duda de que Dios lo va a cumplir. Dios respalda su palabra con su integridad. Y si usted duda de la palabra de Dios, de esas promesas de la palabra de Dios, usted está dudando de la integridad de Dios. Usted lo está insultando horriblemente. No se puede dudar de la integridad de Dios. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Dad y se os dará. Simplemente. Es una ley. Como la ley de la gravedad. Dad y se os dará. 1 hora con 5 minutos. Aquí me despido. Que Dios lo bendiga. Gracias.